El Camino de Santiago en 7 días. Tercera etapa, Logroño. En la tercera etapa del místico recorrido hacia Santiago de Compostela, visitaremos Logroño, Nájera, el monasterio de Yuso y Suso en San Millán de la Cogolla, Santo Domingo de la Calzada, Belorado y San Juan de Ortega. Este tercer día de andadura gnóstica jacobea se efectúa en el martes gregoriano, que se corresponde con el viernes astrológico, y su genio sideral es el arcángel Uriel, regente de Venus. El nombre de Uriel significa el fuego de Dios y representa la fuerza todopoderosa del amor como espíritu de la vida. Uriel es considerado el arcángel de la revelación. Se dice que Uriel le instruyó sobre la cábala al escriba y sumo sacerdote hebreo Esdras. El ángel resuelve pacíficamente todos los problemas en las relaciones personales, amorosas, sociales y profesionales. Nos ayuda en la creación de un entorno armonioso para la creatividad y para el crecimiento anímico. Salimos de Los Arcos rumbo a Logroño y el arcángel Uriel nos bendice con unas gotas de lluvia. Mismas estas que, como elixir, riegan los campos y los añejos viñedos de La Rioja, que darán la fertilidad a las vides, convirtiendo sus frutos en el fermento del buen vino. La tierra del vino forma parte de la ruta jacobea. Un rosario penitencial transcurre hacia el horizonte diáfano. Peregrinos y caminantes otean su rumbo, engarzando sus cuentas entre los monasterios, los albergues y los hospitales. Logroño es la capital de la comunidad de La Rioja. Se asienta en la margen derecha del río Ebro. El escritor romano del primer siglo, Plinio el Viejo, mencionó al río Ebro como navegable. Logroño es cruce de caminos y lugar de paso desde la Edad Media. Su gentilicio puede devenir de un rey de Pamplona y primer rey de Nájera. El nombre de Lucronio es nombrado por primera vez en un documento del año 965, por el cual el rey García Sánchez I de Pamplona donó el lugar para la creación del monasterio de San Millán de la Cogolla. La catedral de Logroño es Nuestra Señora de la Redonda. Se encuentra en pleno centro del casco antiguo. Fue construida en el siglo XV sobre una antigua iglesia románica. Tiene reformas de los siglos XVI y XVII, donde se le añadió la capilla de los ángeles. Oh Isis, Madre Divina Kundalini, serpiente alada de luz, sin ti estaría perdido. Tú eres el secreto gnóstico de mi ser, el punto céntrico de mi conexión. La alada esfera y el azul del cielo son tuyos. En el interior de la catedral hay muchos elementos valiosos como el coro, su sillería de nogal, una reja barroca y el órgano. Hay una hornacina acristalada con un pequeño lienzo de la crucifixión atribuido a Miguel Ángel. La talla de la Virgen es del siglo XV, además de un Cristo yacente, pinturas y frescos de gran calidad. Logroño ofrece la visita a varias iglesias más, mientras se admiran los múltiples blasones de las casas señoriales. Entramos en la iglesia de Santiago, que es un sublime templo, también del siglo XVI, de gran altura y anchura, en su única nave. Admiramos su arte junto con la gran calidad constructiva de sus bóvedas y de sus muros, que atesoran la sabiduría ancestral.
Dice el venerable maestro Samael Aun Weor que los dos aspectos exotérico y esotéricos del cristianismo indudablemente nos invitan a la reflexión. La Iglesia de Santiago es la más influyente de Logroño, pues acogió el archivo de la ciudad y fue lugar de reunión para los hidalgos logroñeses en 1521 para organizar la defensa contra la invasión francesa. Su fachada, con la imagen ecuestre del apóstol Santiago Matamoros, se refiere a la batalla de Clavijo. Cuenta la tradición que en el año 844 de nuestra era, el rey Ramiro I de León no quiso someterse a las exigencias de los musulmanes, que en representación del Emirato de Córdoba pretendían un tributo de 100 doncellas, 50 hidalgas y 50 plebeyas. En esta célebre batalla del Collado de Clavijo o Monte de la Turce se apareció el apóstol Santiago como un guerrero, montado sobre un caballo blanco y blandiendo una espada para ayudar y vencer a las tropas de Abderramán II. Por tal milagro, Santiago se convirtió en el verdadero estandarte de la Reconquista, desde que, el 23 de mayo del año 844, apareciéndose al rey Ramiro y a otros monarcas cristianos. La iglesia de San Bartolomé es la más antigua de Logroño. Es románica del siglo XI. Su torre del campanario se mantuvo como defensa de la ciudad. Tiene 3 naves y 3 tramos, signo inconfundible del trabajo con el Santo Tres o el Espíritu Santo Tríamachicano. Porque así lo puntualiza nuestro venerable gurú. La gran obra es lo que nos interesa a nosotros realizar y es con toda seguridad lo único por lo cual vale la pena vivir. Lo demás no tiene la menor importancia. El pórtico, abovedado y adintelado con archivotas, tiene 19 viñetas. El número 19 del tarot es la inspiración y su axioma dice: toma el escudo de tu fe y avanza con paso firme y decidido, ya sea en favor del viento o contra todos los vientos. Por lo que entendemos que prima la batalla contra sí mismo en el martirio de San Bartolomé despedazado, cuyo tema principal es la multiplicidad del ego. Mientras que en el tímpano se muestra el Cristo Redentor. Monasterios de místicos y de anacoretas fueron sembrando el camino con su ejemplo de vida. El proceso interior debe ser secreto, hermético. Cada devoto con sus huellas va marcando el paso de la liberación, donde se manifiestan los distintos niveles del ser. Rumbo a Nájera, por el sendero angosto de la calle Rúa Vieja, se sitúa otra pensión de peregrinos, y junto a la fuente del peregrino se encuentra en el suelo un gigantesco mosaico en forma de juego de la oca con motivos jacobeos. Los sabios constructores templarios diseminaron sus mensajes en el secreto del símbolo como reconocimiento de su fraternidad. Es el caso del signo de la oca, considerada paradigma de la sabiduría sagrada. Se dice que fue enviada al mundo para aconsejar a los humanos. En Egipto, la oca era mensajera del mundo espiritual y representaba al sol saliendo del huevo cósmico. Las ocas tienen recorridos migratorios estacionales que bien podrían ser guías para conducir a los peregrinos hacia el poniente español. La runa escandinava de protección Algith es uno de los sagrados signos celtas que es llamada la pata de la oca o runa de la vida. Desde el siglo XIII, los templarios crearon el juego de la oca.
como plano y como guía del camino iniciático, con claves esotéricas y exotéricas para guiar a los iniciados y a los profanos. La cruz templaria o cruz de Malta está constituida por 4 patas de oca. En el jeroglífico del tablero de la oca se marca con una oca la ubicación de cada una de las 13 etapas del Camino de Santiago mencionadas por el Códice Calixtinus, coincidiendo con sus propios emplazamientos. En el tablero hay 13 ocas. La oca número 14 corresponde con el final y está en la casilla número 63, que sumado entre sí, 6 más 3 nos da 9. En el tablero se reitera el número 9 como número de la liberación, de la sabiduría y del final del trayecto. Este magno objetivo es para quien ha seguido las indicaciones del número 9 o de la novena esfera. Aquí los alquimistas hallan la justificación también del número 7, ya que la casilla 63, como final del trayecto, está compuesta por 7 veces la novena esfera. 9 por 7 nos da el número de 63 de la última casilla. Son los 9 ciclos de la vida de 7 años asociados a las fases planetarias. Son las 7 tinturas mercuriales para conseguir el arché, como los 7 arcángeles que deben de poner sus coronas al pie del Cristo íntimo. Son los 7 valores arcangélicos que se deben imprimir en la piedra filosofal para la creación interior en los 7 grados de perfección. Además de las ocas, el tablero tiene los puentes, que aluden al paso sobre las aguas mercuriales. Las posadas, que indican las pautas naturales del caminante devoto y del alquimista. Los dados, que inciden como la fortuna o el dharma. El laberinto, que expresa la desorientación ideológica y que hace retroceder al jugador desde la casilla 42, que sumado nos da 4 más 2, 6, o la indecisión del tarot, retroceder hasta la 30 o el trabajo con el Espíritu Santo. El pozo advierte en la nefasta depresión. Si se cae en él, impedirá salir por sí mismo y se necesitará que caiga otro para salir. La cárcel se manifiesta como pago ineludible a la ley. Y la muerte está en la casilla 58 o el número 13 del tarot, que quien caiga en ella deberá regresar al punto de partida inicial. Los templarios conocían el poder geodésico del camino y sabían reconducir su energía introduciendo en las nervaduras de los muros piedras de cuarzo para hacerlas incidir con las corrientes energéticas. Como decía Federico García Lorca, así lograban tener a la luna rendida a sus plantas y al sol ardiendo en su pecho. De aquellas fraternidades sabemos que maestros y discípulos compartían su vida física y espiritual. Devotos, aprendices, compañeros y maestros convivían siguiendo su proceso íntimo en hermetismo. La fraternidad era una escuela iniciática y a la vez filosófica, protegiéndose así en el anonimato de los fanatismos dogmáticos. Así lo expresa el venerable maestro Samael Aun Weor, aquel que es jactancioso de sí mismo, de sus obras, de lo que ha hecho, indudablemente es soberbio, pedante y fracasa en la gran obra. Necesitamos humillarnos ante la divinidad y ser cada día más y más humildes si es que queremos trabajar en la gran obra. No presumir jamás de nada, ser sencillos siempre. Eso es vital
cuando se quiere triunfar en la gran obra o en el magnus opus. Múltiples escuelas laboraron a favor del alma suplicante. Los llamados hijos de Salomón, la orden del Cluny, la orden del Cister, los hijos del padre Subís, la orden de los caballeros de San Juan o los hijos del maestro Jacques, artífices del camino, fueron enterrados a lo largo del trayecto como tributo silencioso a su arduo e inescrutable trabajo. Al igual que los maestros alquimistas, los templarios decían: te he dicho todo lo que he hecho. Quien tenga oídos, que los abra para escuchar, y quien tenga boca, que la mantenga cerrada. El río Najerilla se desliza suavemente, llevando entre sus aguas el candor y la piedad de aquellos hombres que lo buscaron para saciar su sed física y espiritual. El río fue un medio de comunicación literario y artístico. Las aguas de los 4 puentes sobre el río Najerilla corren rojas como el vino de la tierra, que sobrio ha desbordado en varias ocasiones. El puente de San Juan de Ortega es el más antiguo, es románico del siglo XI. Fue mandado construir por el rey Alfonso VI en el año 1076. El convento y monasterio de las Clarisas de Santa Elena de Nájera está en pleno Camino de Santiago. Es del siglo XVI. La iglesia tiene una nave de 4 tramos en forma de cruz y varios retablos barrocos. Este arte sin parangón fue expresado por el gran Fulcanelli así: supo someter la razón sin humillarla, supo cultivar los corazones sin ofender los espíritus, supo imitar, en fin, al Dios que hace que se crea en él, amándolo. En las fiestas tradicionales de Nájera se mezclan las costumbres paganas con la religión ortodoxa. La danza de los zancos es una invocación solar para propiciar su energía como mediadora del Espíritu Santo. La plaza mayor de Nájera tiene forma triangular por la adaptación del cauce del río. En ella se sitúa el nuevo ayuntamiento, donde se recuerda el acompañamiento que se hacía a las tropas isabelinas cuando volvían de las batallas. San Millán de la Cogolla es un municipio de la Comunidad de La Rioja. Está situado al pie de la Sierra de la Demanda en su vertiente oriental, que separa la meseta del Valle del Ebro. Los monasterios de Yuso y de Suso fueron un reducto conservador de los textos filosóficos arcaicos. Como indica Fulcanelli, revelan el pensamiento medieval con esencia científica. Ambos fueron declarados Patrimonio Nacional por la UNESCO en el año 1997. En estos monasterios se forjaron almas misionales que partieron hacia Filipinas, Asia en general y hacia América. Han estado habitados continuamente desde hace 1500 años por la comunidad agustina. Dicen los viejos pergaminos alquimistas: ¿qué cosa es un filósofo? Es aquel que conoce las virtudes de las cosas creadas y sus naturalezas. Porque la filosofía pura fue estudiada entre el augusto silencio de los parajes medievales. Abades, obispos, médicos, hombres célebres de toda Europa como Tomás de Aquino, Berceo, Armando de Villanova, Artecio, Bacon, Filaleteo, practicaron el esoterismo puro. Gonzalo de Berceo fue un poeta medieval del siglo XI, uno de los máximos representantes del mester de clerecía,
o literatura medieval compuesta por clérigos. Profesó como monje en el monasterio de San Millán de la Cogolla. Con sus escritos fomentó la devoción, las peregrinaciones y las donaciones en torno a las reliquias de los santos que celebra y conserva este mismo monasterio. Según el venerable maestro Samael Aumbeor, en la Edad Media se logró una gran cosecha de hombres solares. En cierto modo, todos ellos estaban unidos al camino de Santiago, ya fuera física o espiritualmente. Esta pléyade de hombres auténticos lograron pasar por las ascuas del fuego, adorando al I-A-O alquímico y laborando en los tres factores de la revolución de la conciencia: muerte psicológica, nacimiento segundo y sacrificio desinteresado por la humanidad. Llegamos a la localidad riojana de Santo Domingo de la Calzada, otra joya más en el camino de Santiago. Sus obras de construcción están sobre una antigua calzada romana. La ciudad nació y creció a partir del hospital de peregrinos que fundó el mismo Santo Domingo, alrededor de la segunda mitad del siglo XII. El convento de San Francisco es del siglo XVII. Fue fundado en el siglo XV. La iglesia consta de una sola nave con crucero y capillas entre las contrafuertes, y en su interior destaca el retablo mayor. El Padre Interno, el anciano de los días, el Imperator, se muestra magnánimo y complacido con el compost alquímico o arché de los sabios. Su bella imagen tallada en piedra, en madera o en pintura muestra un gran realismo. La consecución del tercer Mercurio o Mercurio filosofal es atesorada por el Imperator. Sin este arché sería imposible su manifestación. La catedral es del siglo XII, fue sede episcopal, es muy acogedora. Representa una de las mejores obras del estilo románico mudéjar español. Sus capiteles y arcos están sellados de simbolismo. La Virgen de la Leche apunta en silencio el camino esotérico. Es impresionante el tallado de su sillería. El claustro del siglo XIV alberga la urna románica y policromada con el cuerpo de Santo Domingo y dos angelitos que lo cubren, además de los mártires y los patronos de la ciudad, conjuntamente a la exposición permanente del patrimonio catedralicio. En su interior destacan hermosas capillas, además de un gallinero gótico, donde permanecen las gallinas con un gallo en memoria del célebre milagro que cantó la gallina después de asada. Este milagro trata de un joven ahorcado injustamente, que el santo impide su muerte en la horca, y sus padres, al dar parte del prodigio ante el corregidor, que se encontraba a punto de comer un asado, sarcástico les dice que su hijo estaba tan vivo como sus propios manjares. Pero al punto, el gallo y la gallina asadas recobraron su plumaje y sus vidas, dando fe del doble milagro. El Hospital del Peregrino del siglo XV está en el mismo lugar del primitivo que levantó Santo Domingo, hoy convertido en parador nacional de turismo. En su fachada destaca la portada de arco apuntado, sobre la que descansa una hornacina coronada por frontón que alberga una imagen del santo. Santo Domingo quiso ser monje, pero la vida monacal no le satisfizo, por lo que eligió ser eremita en un refugio de caza donde ayudaba a los peregrinos. Allí construyó un puente sobre el río Oja, también un hospital y una iglesia, y obró muchos milagros.
El venerado santo tenía un gran carisma y era muy amado por sus contemporáneos. Tanto la monarquía como la gente sencilla lo apoyaban. Vivió entre los años 1019 y 1109, ejerciendo de médico, de cocinero, de albañil, de arquitecto o auxiliador de los necesitados. Las bondades del camino forjaron seres que estudiaron y vivieron los textos sagrados en su parte esotérica trascendental. Las construcciones con su arte, indica Fulcanelli, que tradujeron simbólicamente las verdades recibidas de la antigüedad. Las obras artísticas y literarias de la Edad Media, que se apoyan en un pensamiento superior, verdadero y concreto, como piedra angular de la ciencia inmutable, son la base indestructible de la religión. Próximo a La Rioja, incursionamos en la comunidad de Castilla, llegando a Belorado, llamado La Riojilla burgalesa. Los vestigios arqueológicos confirman que fue una fundación romana y que desde su planicie se divisaba una antigua población celta. El monasterio de San Juan de Ortega del siglo XI, regido bajo la regla de San Agustín, es un relajante alto en el camino ubicado en un plácido pueblo. San Juan de Ortega, discípulo de Santo Domingo, ayudó a los peregrinos, construyó calzadas, una iglesia y un monasterio dedicado a San Nicolás. Su iglesia de capitel románico narra el ciclo de la natalidad del Cristo, que debe realizarse en el corazón de todo hombre debidamente preparado. En los equinoccios del 21 de marzo y 22 de septiembre, un rayo de sol se introduce por el ventanal que ilumina a las 5 de la tarde el capitel de la Anunciación, apreciándose que la mirada de la Virgen María siempre se dirige hacia la luz y no a San Gabriel como es lo tradicional. Esta mezcla de la observación astronómica junto con las técnicas arquitectónicas reproduce el mensaje simbólico esotérico de los hermanos templarios, cuyos maestres, canteros y aparejadores valoraban el efecto de la luz. Este prodigio único en Occidente es indicativo del saber oculto que los guiaba, haciendo que el rayo de luz solar vaya marcando el proceso desde la Anunciación, la visita a Santa Isabel y la luz sobre San José o el alquimista interno. El que recibe los misterios del inefable o el que reciba los misterios del primer misterio se convertirá en rayos de luz y corrientes de luz y atravesará todas las regiones hasta alcanzar la región de su herencia. Agradecemos al arcángel Uriel en este tercer día de andadura tal mensaje de luz en el amor consciente, sellado en los muros y en las tallas que hablan con la elocuencia de la sabiduría. Amado arcángel Uriel, Señor de la providencia, Señor del fuego vivo y de la luz del amor de Dios, te agradecemos por tu protección e instrucción en este tercer día de andadura, que has logrado sellar en nuestras mentes y en nuestros corazones la verdadera luz del conocimiento. Que tal luz jamás se extinga y nos permita ver con claridad el sendero sin desvíos, colmados de la paz, la armonía y la felicidad.